espero estén disfrutando las ponencias de este 15º Congreso de Esterilización y Desinfección Hospitalaria. El lenguaje se refiere a la capacidad del ser humano de expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. Por lo tanto, el lenguaje es la forma de comunicación estructurada que existe entre el contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. A continuación, daremos paso a la conferencia magistral titulada El lenguaje científico profesional del reprocesamiento de los instrumentos, impartida por la licenciada Sandra Fabiola Casas Ramírez, quien es presidenta de la Asociación y Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, además de ser presidenta de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización Hospitalaria. Bueno, a continuación vamos a hablar del uso adecuado del lenguaje y la terminología técnico-científica aplicada a la esterilización en todo el contexto de esta palabra. No solamente en el aspecto de la parte técnica del reprocesamiento, en donde por supuesto que cada etapa tiene su lenguaje más adecuado, sino en el contexto general de la esterilización y la esterilidad de los dispositivos médicos. Y precisamente este tema tuvo como idea el definir cuáles son los términos correctos que debemos de utilizar y en qué se basan esos términos correctos, porque en muchas de las pláticas que tenemos con colegas de centrales de esterilización, pues encontramos lenguajes que no necesariamente son los más apropiados o apegados, pero que vamos a darnos cuenta a lo largo de esta charla de por qué se han ido adoptando como si fueran el lenguaje adecuado para referirnos a algo. Cuando hablamos de el lenguaje, nos basamos en la capacidad de los seres humanos para expresarnos o para comunicarnos a través de signos. Y los signos se refieren a cualquier palabra o cualquier elemento que tiene un significado. Por ejemplo, cuando yo digo te quiero o cuando yo tengo un corazón o dibujo un corazón. Ambas cosas pueden interpretarse como signos y ambas cosas van a tener el mismo significado, pero ese significado lo hemos dado nosotros. Los signos se organizan en lenguajes que pueden ser verbales o no verbales, pero que finalmente están constituyendo un mecanismo o un medio de comunicación. Y entonces, la idea de que una lengua refleja la mentalidad colectiva de aquellos que la comparten se remonta a la filosofía romántica de Herder y principalmente de Humboldt, quien pensaba que cada lengua representa una imagen determinada y distinta del mundo, porque por supuesto, el mundo de cada uno de nosotros es diferente. Y cada uno lo interpreta de acuerdo a sus propias vivencias, a su propia historia, a su propio contexto social. La hipótesis de Sapir-Whorf nos dice que la percepción y la conceptualización de la realidad por parte de las personas depende en gran medida del lenguaje que utilizan, y esto es una verdad. La percepción que todos tenemos, por ejemplo, cuando alguien dice una grosería o insulta a otra persona, va a depender de si nosotros conocemos ese lenguaje. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a un país extranjero, por ejemplo, Alemania, donde no conozco el idioma y alguien me insulta o me dice una grosería, el significado de ese insulto solo se lo voy a dar yo, dependiendo de si conozco o no conozco lo que esa persona me está diciendo y la intención con la cual estás diciendo esa palabra. De tal manera que hay significados que nunca vamos a poder darle a las palabras que nos dicen porque simplemente desconocemos ese lenguaje. Y no tiene que ver nada más con un idioma diferente al que yo hable, tiene que ver con un contexto de estudios, un contexto político, un contexto social o un contexto económico que no es igual para todas las personas. Y, por ejemplo, tomando este tema, relacionándolo al reprocesamiento de los instrumentos, ¿se han puesto a pensar ustedes qué sucedería si ustedes fueran a un país extranjero?
no hablaran el idioma, nadie los pudiera entender, ni ellos a ustedes, ni ustedes a ellos, pues ¿cómo nos sentiríamos? Y pienso yo, por ejemplo, cuando por una decisión arbitraria y equívoca de una dirección, pues asignan a una enfermera intensivista o pediatra o administradora a un servicio del cual desconoce absolutamente todo, como es la central de reprocesamiento. Obviamente, ella va a ser una persona que no va a entender a las demás que va a dirigir, pero también va a ser una persona que no podrá ser comprendida porque el lenguaje, el contexto y los conocimientos que comparten son muy distintos. La base de la corriente denominada relativismo lingüístico, que defiende que las estructuras gramaticales y léxicas de cada lengua reflejan una cosmovisión colectiva particular, pues es muy cierta. Para que yo pueda entender el lenguaje de la esterilización, no solamente necesito tener el conocimiento, también necesito tener la práctica, también necesito entender el contexto en el cual estamos desarrollando ese proceso y para quién va a ser utilizado y qué es lo que refleja ese proceso como un riesgo hacia la seguridad del paciente. Con esto les quiero decir que esta cosmovisión colectiva particular tiene que cambiar. Por eso este tipo de eventos son tan importantes, por eso nos esforzamos por seguirlos haciendo a pesar de las circunstancias en las que en estos momentos pueden estar viviendo la sociedad y el profesional de la salud, no solo en México o en Latinoamérica, sino en el mundo. Porque el hecho de que muchas personas hablemos el mismo idioma, entendamos los mismos conceptos, manejemos los mismos principios dentro del trabajo y adquiramos los mismos hábitos, valores y costumbres, va a darnos una cosmovisión colectiva específica para el tema del cual estamos hablando, que es la esterilización. La lengua, además, es un sistema de signos arbitrarios, ¿no? Cuando yo pienso, ¿quién dijo que el 3 era el 3 y que el negro es el color más oscuro? O que el lunes tenía que llamarse lunes y ¿por qué le pusieron así? Es porque básicamente es un signo arbitrario que alguien asignó y todos los demás lo tomamos como algo verdadero. Y además puede ser también un signo no solo arbitrario, sino convencional, es decir, que todos lo usamos. Y entonces, por ejemplo, decir chairos o decir fifís, pues ya es un lenguaje o una lengua coloquial que todos hemos adoptado porque la estamos escuchando. Y a lo mejor si yo le pregunto a una persona qué es un chairo o qué es un fifí o qué es un naco, pues no va a saber decírmelo, igual que no me sabe decir qué es termodesinfección o qué es una enzima o qué es un parámetro crítico, a pesar de que todos los días esté viviendo en ese contexto. Una determinada sociedad comparte estos signos y que constituyen una lengua y los utiliza para poder comunicarse de una manera específica. Si yo con mis compañeros les digo, a ver, apriete el botón del S que está en rojo para que saques la ESA, pues nunca me van a entender qué es lo que yo estoy queriendo transmitirles. Si yo les digo y a través de una capacitación específica comparto ese contexto, esa cosmovisión relacionada a un proceso tan específico como la esterilización, y yo a esa persona le digo, esto se llama autoclave, este es el botón para abrir la puerta, aquí tiene que decir en el panel tiene que decir que el ciclo ha terminado y que la cámara está lista para abrirse y lo que vas a sacar es una carga estéril, húmeda, que tienes que manejar con un cuidado específico, pues entonces estoy compartiendo no solo el conocimiento, sino la visión de cómo debo de hacer un proceso y por eso es que en ocasiones, afortunadas ocasiones, logramos la estandarización de lo que estamos haciendo, porque básicamente quienes logramos estandarizar algo es porque hemos aprendido a usar adecuadamente el lenguaje. Entonces, además de que trabajamos para comunicarnos a través de este lenguaje,
Los idiomas también constituyen un sistema de signos, pues los que residen en determinada zona poseen una lengua común que todos los habitantes van a entender y junto a esa lengua comparten además códigos aceptados por esa sociedad. Entonces aquí es muy importante analizar que una sociedad somos todos y la sociedad pequeña con la que yo trabajo se llama Central de Esterilización y todas las personas que trabajan ahí son parte de esa sociedad. Y tenemos que crear un lenguaje común y profesional que todos entendamos para poder establecer estos códigos con los cuales posteriormente vamos a seguir trabajando. Y que por supuesto, cuando hablamos de estos códigos, pues no nos estamos refiriendo a algo que estemos firmando como que lo aceptamos, sino que ya lo tenemos inmerso en nuestra cultura y que a lo mejor es una cultura que en el caso de la esterilización tenemos que aprender a formar. Además, existen normas lingüísticas y la norma es la puesta en práctica de la lengua. Es decir, es el uso que le vamos a dar a ese lenguaje. Y puede haber muchos tipos de usos. Por ejemplo, hay un lenguaje familiar, es decir, con la gente que yo quiero, con la gente que es muy cercana, con la gente que es mi amiga, tengo un lenguaje distinto, incluso un lenguaje no verbal distinto al lenguaje que yo tengo con mis compañeros de trabajo y muy distinto al lenguaje que yo tengo con mis jefes o con mis pacientes o con las personas que ni siquiera conozco. Entonces, ese lenguaje puede ser familiar. También puede ser un lenguaje científico, por supuesto. Bueno, ¿cómo le digo a la temperatura en lugar de decirle que está caliente? ¿O cómo puedo decir que algo está caliente sin definir los grados centígrados que debe de tener esa solución? Porque si yo solo digo caliente, pues deja de ser un lenguaje científico, porque no puedo determinar hasta qué punto es caliente dependiendo de la percepción de cada una de nosotras o de cada uno de nosotros con la temperatura y de acuerdo también a nuestra sensibilidad. Así que no deja de reducirse a una experiencia que nosotros vamos a traducir, por supuesto, en un lenguaje, pero que no puede referirse como un lenguaje científico. Cuando nosotros hablamos de esterilización con vapor, estamos hablando de un método de esterilización de alta temperatura, pero que se maneja a cierta temperatura y con ciertas características en grados centígrados, en calidad de la humedad del vapor y también en relación al tiempo que vamos a dejar ese equipo dentro de un proceso. Y entonces, no solo hablamos de un lenguaje familiar y un lenguaje científico, sino también de un lenguaje profesional. Hay lenguajes que son comunes y afines a la profesión que cada uno de nosotros ejerce. Por supuesto que si yo digo, ya tienes el tema preparado, pues en mi concepto como conferencista o como profesora y como personal del área de la salud, para mí un tema es una conferencia que voy a impartir. Para mi novio, que es músico, un tema es una canción que ha creado. Y entonces, cuando él dice, ya tengo el tema de la presentación, pues yo estoy pensando en qué tema va a dar, qué conferencia va a dar, o sea, ¿de qué me está hablando? Y él está pensando en la música y entonces en ese sentido hay un problema de comunicación porque el lenguaje que manejamos es diferente, aunque la palabra suene igual. Y me pongo a pensar cuántas veces en este lenguaje profesional que nosotros manejamos estamos hablando de términos muy distintos entre el personal de una central de esterilización, el médico que quiere seguir sanitizando con un desinfectante de bajo nivel como el CRIT y la persona de control de infecciones o la responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica que sabe que entre los tres podrían lograr un mejor proceso, pero que estas normas lingüísticas hacen que no podamos comunicarnos adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque el médico, el cirujano, fue educado, fue formado, fue capacitado para realizar procedimientos quirúrgicos, no para desinfectar ni esterilizar.
Para eso estamos las personas o los profesionales de una central de esterilización y entonces por eso los lenguajes son diferentes, pero se pueden complementar, pero también por eso deben de existir ese tipo de normas para poder definir hasta qué punto vamos a comunicarnos de una manera eficaz sin irrumpir en los procesos del otro. Y entonces es la utilización de los niveles del habla según el estado social, el contexto donde se ejecute el acto de hablar y quiénes sean los interlocutores, porque esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros que estamos dando una conferencia, tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo. Porque si yo hablo con odontólogos, los conceptos de los cuales voy a hablar tendrán que ser un poco diferentes a un hospital, porque nunca una central de esterilización en un consultorio de odontología o en una clínica de odontología será igual a una central de esterilización de alto nivel de producción en un hospital de un centro médico nacional. Entonces, esto se llama contexto. El contexto en donde ejecuto ese acto de hablar, las personas a las que les voy a dirigir ese mensaje y algo muy importante es el estrato social. De repente la comunicación falla, pues simplemente porque no tengo una manera de comunicarme adecuadamente con la gente porque no manejamos en educación, en experiencia, en formación, los mismos tipos de lenguajes, aunque todos hablemos español. ¿Por qué razón? Porque existen tantas variedades de palabras y de formas de expresión en el idioma español que difícilmente, incluso en una misma familia, podríamos asegurar que conocemos estas normas lingüísticas. Y entonces lo que expresamos, pues a veces es así como en la imagen, un estire y afloje, porque los dos tenemos la razón de acuerdo a nuestro propio concepto, aunque la comunicación no esté fluyendo porque no logramos entablar el mecanismo adecuado para poder expresar y entender y recibir y retroalimentar un mensaje. Además del lenguaje y el habla, además del lenguaje y las normas, existe el habla. Y el habla se refiere a un uso particular individual de la lengua para la comunicación oral o verbal. Este es el acto mismo de hablar o de conversar con otras personas. Y esto es muy importante. Cuando yo utilizo el lenguaje a través del habla, estoy expresando un proceso de pensamiento que debe de ser estructurado para poder comunicarlo adecuadamente a las otras personas. Por eso, cuando hablamos de un lenguaje profesional, la formación que cada uno de nosotros tiene es fundamental para poder expresarnos. Y entonces, no nada más se trata de platicar o de conversar. Quizás un ejemplo que pueda darles y que sea burdo es cuando nosotros vemos a dos trabajadores de la construcción que llegan y en lugar de decir buenos días, ¿cómo estás? Pues voltean y dicen, y el otro le contesta, ¿no? Y esa es su forma de expresión porque es la manera como ellos han establecido un código de comunicación. Y quizás si el afecto es mayor, pues uno le va a dar un golpe al otro y el otro se lo va a regresar y con eso se están diciendo el afecto que se tienen, sin que eso constituya una agresión, porque ya es un modo de expresarse o de comunicarse. Entonces, el intercambio de opiniones entre dos o más interlocutores se hace a través del habla, que es un sistema, insisto, de comunicación. Ahora, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? El lenguaje puede funcionar en muchos sentidos. En una función emotiva, cuando yo puedo expresarle a otra persona que estoy contenta o que estoy molesta o que estoy triste o que simplemente no sé lo que me pasa ese día, que tengo una duda. También puede tener una función conativa, referencial, metalingüística, fáctica y poética. Y fíjense que a mí la que me interesa que quede clara en esta conversación, en esta conferencia, pues es la referencial, porque precisamente esta es la que nos interesa.
La función referencial, aunque hagamos todas, porque el ser humano realiza todas estas funciones, pero estamos hablando en esta conferencia del uso del lenguaje técnico científico adecuado para una profesión. Entonces, la función referencial se refiere al acto de comunicar, de comunicación que está centrado en el contexto, es decir, en este momento, en la central de esterilización, en el reprocesamiento de los instrumentos, en la eliminación de microorganismos, en la prevención de infecciones, en la seguridad del paciente. O sea que en el tema o asunto del que se está haciendo referencia, se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser también afirmativas o negativas, ¿no? Entonces yo puedo decir, el instrumental está limpio, o el instrumental no está limpio. O puedo decir, hay que lavar el instrumental, o el proceso que vamos a hacer para lavar el instrumental tiene que ser automatizado. Pero entonces estamos haciendo la referencia específica al tema del cual estamos hablando, y eso también debe de ser apropiado para el modelo de trabajo que queremos, para las personas con las que nos vamos a comunicar, para los procesos que ya deben de estar definidos porque es lo que vamos a comunicar, y además en la referencia del contexto del reprocesamiento de los instrumentos y los dispositivos médicos. Además, hay un aspecto muy importante que ahora tiene que ver con el proceso de pensamiento, la razón y la palabra. El hombre se define a sí mismo como un animal racional, un animal pensante. Y entonces, esta última palabra, racional, es un adjetivo calificativo que precisamente califica a la persona. Es decir, que el hombre es un animal que sin dejar de serlo piensa, a diferencia de otros animales que actúan a través de sus instintos y que no tienen, por lo menos comprobado, una manera de demostrar que tienen un pensamiento razonado. Y entonces el calificativo racional para muchas personas se transforma en un falso sustantivo que hace olvidar a la autenticidad de la persona. El arte de razonar se reduce a un lenguaje bien hecho y solo pensamos con la ayuda de las palabras. Por eso es tan importante, porque si yo tengo a mi compañero junto y no me expreso y él no se expresa, difícilmente podremos adivinar qué es lo que está pensando. Podremos asumir ciertas cosas, podremos suponer algunas otras, pero no podremos adivinar, porque el lenguaje es lo que nos permite expresar lo que nosotros pensamos o hemos razonado. El lenguaje es un instrumento que nos permite razonar, pero que a la vez limita ese razonamiento, puesto que no podemos expresar, no podremos entender nunca lo que no podemos explicar mediante el lenguaje. Si, por ejemplo, yo les digo, expresa el olor de una rosa, difícilmente lo podremos expresar. Puedo decir, pues huele a rosas. Sí, pero ¿qué es el olor de la rosa? Expresa el significado del olor de la rosa. Pues huele rico, o huele fresco, o huele a mi mamá. Sí, pero ¿qué es? No lo podemos expresar y no lo podemos explicar. Puedo tener un pensamiento abstracto en donde puedo definir si es un olor que me agrada, o es un olor que me irrita, o es un olor que me evoca a una persona, pero no tenemos manera de razonarlo porque no lo podemos expresar con palabras. El lenguaje es un sistema lógico con el que se somete a análisis los elementos observables. Además, estos se relacionan, se comparan y se comprenden. Fíjense qué importante cuando hablamos de un contexto científico. Los elementos se observan. Yo entro a una central de esterilización y veo instrumentos sucios. Se relacionan. Si están sucios, tienen materia orgánica, y si tienen materia orgánica, también tienen microorganismos. Se comparan.
estos están limpios y estos están sucios, o estos tienen una biocarga mayor que estos otros, porque estos entraron a un paciente con una cirugía contaminada o porque tienen simplemente una mayor cantidad de suciedad que el resto de los instrumentos. Y entonces se comprende. Y yo puedo comprender en ese momento o que hay que lavarlos o que son un riesgo para mí y para el medio ambiente o que ya están limpios o que están muy sucios o que el que los lavó no supo hacer la limpieza. Esto es más alto que aquello, más cercano o de color diferente o menos pesado. Estamos haciendo una comparación con otra cosa. Estamos haciendo una observación, relacionando, comparando y comprendiendo el contexto. Son procesos comparativos que hacemos siempre con el lenguaje, ¿no? Ella es más gorda que la otra. Ella trabaja mejor que la otra. Estos instrumentos funcionan mejor que los otros. Y tras su aplicación tomamos las decisiones pertinentes. ¿Esto sirve para lo que yo estoy haciendo o no? ¿Esta persona funciona en esta área o no? ¿Esta persona tiene la capacidad para realizar esta función o no la tiene? O no la tiene igual que el otro, porque por eso estamos hablando de la comparación. El lenguaje humano consiste en una serie de símbolos que son articulados entre sí y cada símbolo soporta un significado y de esta manera, al manejar el lenguaje, jugamos con los conceptos y formamos ideas, aprendemos y decidimos. Y esto es muy importante. Desde que somos niños iniciamos este proceso cuando nos enseñan qué nombre tiene cada color, que esa fruta se llama manzana, porque hasta antes de que alguien nos lo dijera, nosotros no sabíamos, nosotros veíamos una pelota, ¿no? Un círculo, una figura esférica de un color rojo que alguien se comía, pero no sabíamos qué era. Y si alguien no me lo explica, pues a lo mejor pienso que es lo mismo que la otra que aventamos para jugar, que rebota y que correteamos. Y son dos cosas diferentes, solamente que necesitamos explicar no solamente qué es y para qué sirve, sino cómo la podemos utilizar. Y entonces nosotros nos formamos una idea, aprendemos y decidimos. La pelota es para jugar, la manzana es para comer. Y esto es algo que en el contexto profesional a veces nos falta. Es increíble que una persona haya llegado a terminar una carrera profesional y que incluso tenga una maestría y que tenga un doctorado o que tenga una alta especialidad, pero que no sepa que una tijera tiene una función específica y la quiera usar para zafar un tornillo o doblar un alambre. Eso no sirve, porque alguien debió de enseñarme el concepto de pinza o de doblador de alambre o de extractor de un clavo centromedular. Son conceptos diferentes y a veces lo que nos falta es aprender y además también transmitir ese conocimiento para en lugar de decir, pásame ese, decir, esto se llama pinza y sirve para esta función. Y esto es tan diverso como lenguajes existen y por eso me gustó esta imagen de la Torre de Babel. La base del pensamiento racional son los conceptos abstractos. Estos conceptos se identifican con palabras cuyo conjunto articulado llamamos lenguaje. Sin un lenguaje no podría darse ningún tipo de pensamiento verbal del que no se derivaría ninguna filosofía y tampoco ninguna ciencia. Por lo tanto, si la esterilización es considerada una ciencia, esta debe de derivarse de un pensamiento analítico previo, es decir, debe de haber un contexto de conocimientos que anteceda lo que estamos haciendo. Y este, a su vez, no podría darse sin un lenguaje derivado de los propios procesos y del propio lenguaje de quienes lo realizan. Y esto es algo fundamental. Por eso existe el argot o la jerga con la que hablamos específicamente de algo. Y por eso el personal del quirófano tiene un lenguaje específico con el cual se entienden muy bien y lo mismo sucede con cada área del hospital. Bueno, ahora hablemos del lenguaje en el contexto profesional.
A menudo escuchamos o vemos desenvolverse a los profesionales de la salud con un lenguaje tal que pareciera que jamás pasaron por un aula o por una universidad y no aprendieron los términos correctos para cada tratamiento o para cada enfermedad o para cada medicamento. En el ejercicio de la profesión se han ido dejando poco a poco las buenas costumbres y la correcta manera de hablar y de referirse sobre algo, con la justificación de que hay que comunicarnos adecuadamente con el paciente o hay que tener una comunicación efectiva para disminuir los riesgos en la seguridad del paciente. Es correcto y también es necesario comunicarnos eficientemente con un lenguaje sencillo, pero que no sea excluyente de la terminología científica, porque finalmente nosotros, los profesionales de la salud, la gran mayoría somos personas con una base de conocimiento científico. Pero además, en el contexto social, a lo largo de la historia, también se van generando cambios en el lenguaje. Hemos podido ver, por ejemplo, los cambios que se dan en la escritura, en donde para escribir textos, ¿no? Porque ahora es la manera de comunicarse. Para escribir todos estos textos, pues utilizan símbolos, utilizan abreviaturas, utilizan emoticones, y entonces yo ya no tengo que decirle a una persona te amo, con que yo le mande un corazón es suficiente, porque es el lenguaje a través del cual hoy una gran parte de la sociedad se comunica. Pasa lo mismo con estos contextos de inclusión, ¿no? En donde lo que buscamos es que a través del lenguaje se pueda expresar nuestra realidad, nuestras experiencias y los cambios que de esas experiencias surgen. ¿Por qué existe esto de todas, todos y todes? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque yo nunca he sentido en mi contexto social, familiar o laboral, que exista discriminación porque yo sea mujer y sea aparentemente una minoría o porque alguien de mis compañeros o de mis colaboradores tenga alguna preferencia sexual específica. Sin embargo, ese es solo mi contexto, no el contexto de las otras personas. Así que, por la vocación de las instituciones de la lengua, las que definen cómo es que tenemos que hablar apropiadamente, también deberían de ser un espacio de reflexión sobre la voz y la participación, así como la representatividad de quienes lo constituyen. Por eso, escuchar por qué razón y tratar de entender por qué razón el lenguaje debería de ser incluyente, pues es importante, aunque no necesariamente tengamos que estar de acuerdo con expresarnos de esta manera y que esto no signifique que por esa razón yo estoy siendo excluyente en ese grupo social. Pero finalmente es una manera de expresarnos y si se define o se decide que socialmente esto es moral o es aceptable, pues así se tendrá que hacer. Pero además hay otros aspectos que también afectan al lenguaje, por ejemplo, los anglicismos. Y obtuve este texto de un periódico español del Día. Entonces, dice el autor que el anglicismo es depredador. Dice que la riqueza del lenguaje que utilizamos depende de lo que decimos, pero también depende de lo que dejamos de decir. Los anglicismos, y cuando define lo que dejamos de decir, no se está refiriendo a que nos quedemos callados por prudencia o por inteligencia. Se está refiriendo a lo que dejamos de decir con la cantidad de vocablos, de palabras, de frases que hemos ido dejando a un lado por precisamente estos textos o estas nuevas maneras de comunicarnos. Y entonces los anglicismos y otro tipo de extranjerismos no causan alergias, no hacen que baje el Producto Interno Bruto, ni aumentan la contaminación ambiental y prácticamente un anglicismo no va a matar a nadie. Tampoco constituyen en sí mismos un mal para el idioma. No es que está mal que yo utilice la palabra hashtag o fútbol o coaching o cosas por el estilo.
Por eso tenemos aquí el ejemplo del fútbol, que es toda una cultura y que a lo mejor en algún lugar lo llamaban balompié, pero que ahora es una palabra universalmente aceptada y que seguirá siendo así porque el entorno en el que esto se mueve representa un impacto económico muy importante. Por ejemplo, lo que viene de fútbol ya se instaló con naturalidad mediante su adaptación como voz llana en España y en algunos lugares de América. Y entonces así nosotros llamamos, por ejemplo, friki, del inglés freak, y nos olvidamos de loco, por ejemplo, ¿no? O chiflado, o extravagante, o raro, o estrafalario, o excéntrico, porque ahora decimos friki. Necesitamos un password y entonces dejamos de lado la palabra contraseña o clave porque suena más bonito password. Se nos coló una nueva acepción de ignorar por influencia o que desplaza a desdeñar, despreciar o decidir. Fíjense, la palabra influencia es una palabra que también viene de una conjunción de dos vocablos en inglés. Y entonces nosotros ya dejamos de utilizar palabras tan bonitas como desdeñar, despreciar, desplazar, desoír, soslayar, marginar, desentenderse, hacer caso omiso, dar la espalda, omitir, menospreciar o ningunear, solamente por una sola palabra. Olvidamos los cromosomas del evento, por ejemplo. Es algo eventual, inseguro, que acaece de improvisión. Y mediante la ya consagrada clonación de los eventos de presentación, nos alejamos de acto, actuación, conferencia, inauguración, festival, seminario, coloquio, debate, simposio, convención y otras palabras más precisas del español que se refieren a un acontecimiento programado. Ya todo es un evento, aunque esté organizado, ¿no? ¿Y a qué se refiere todo este texto que hace Alex Guillermo en España? Bueno, pues precisamente a cuántas palabras estamos dejando de lado por estos anglicismos que se han ido comiendo estas palabras y que finalmente es una manera de culturizarnos. Entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje en una profesión? ¿Y por qué hablé de los anglicismos? Porque hoy hablamos en el lenguaje de la esterilización con demasiados anglicismos. Y no solo hablamos ese tipo de palabras, sino que además los adoptamos y no cuestionamos porque no hay un pensamiento crítico, simplemente vamos haciendo lo que ellos nos dicen. Y entonces ya no es un centro de reprocesamiento de instrumental y dispositivos médicos estériles. Ahora se llama RUMED, por ejemplo, ¿no? Como le dicen en algunos países. El lenguaje está compuesto por diferentes niveles, por lo tanto, para dominarlo hay que conocer esos niveles. Entonces, cada uno de estos lenguajes, el fónico, que se refiere a los sonidos, o el morfológico, que es cómo estamos estructurando las palabras, así como todos los demás, pues tiene que ver con esto. Ahora, en una profesión, ¿qué hace que esa profesión sea científica? Pues lo primero que hay que pensar es si fui a la universidad. Si yo fui a la universidad, seguramente es porque mi profesión tiene un sustento científico. ¿Por qué el lenguaje es importante para esos profesionales? Habría que pensar si a futuro, en la carrera que estoy eligiendo, tengo que seguir escribiendo. Una nota de enfermería, un artículo científico, un reporte de evento adverso, finalmente es una manera de expresión. Y si tenemos que comunicarnos de modo oral con las personas. El dominio de la lengua nos va a ayudar a expresar con corrección todos los conocimientos, los avances científicos, se difunde a través de una publicación científica más allá del trabajo de investigación y experimentación. El científico debe ser capaz de escribir artículos de su materia, realizar exposiciones y conferencias sobre su ámbito científico y, por lo tanto, el lenguaje cobra una mayor importancia.
En las ciencias de la salud, el papel del lenguaje es clave en el día a día del profesional. Merece mucho más protagonismo que lo habitual. Se acepta que la divulgación de la información científica sea ante otros profesionales a través de las publicaciones científicas y las presentaciones orales, sea ante opinión pública o a través de los medios de comunicación, cualquiera que sea la manera, se debe ser parte de las obligaciones de todo investigador o profesional asistencial. Y esto es algo muy importante. La manera como yo me expreso sí tiene que ver conmigo y con mi profesión, pero eso es algo que ya tenemos. Además, muchos de estos profesionales de la salud e investigadores también se fundamentan en el lenguaje para enseñar. Ahora, cuando hablamos de las ciencias de la esterilización, ¿qué tendría que saber para definir el conocimiento que debe de adquirir una persona que sabe, que realmente sabe de esterilización? Pues todo lo que ustedes ven aquí. Por eso ya está agotada, porque necesita saber matemáticas, química, física, microbiología, sociología, administración, epistemología, predictibilidad, bioética, estadística, psicología, matemáticas, robótica, termodinámica, informática, leyes, idiomas, imagología, contabilidad, ecología y una serie de conocimientos adicionales que son muy importantes y que debemos de desarrollar. Por eso es que estamos tan agotados, pero también por eso es que se fundamenta y se sustenta porque nuestro conocimiento es científico y somos una profesión. Cuando hablamos de la terminología técnico-científica aplicada a la esterilización, pues observen ustedes cómo esto es tan importante. Desde el nombre que le damos a el área en donde vamos a desarrollar nuestra función. Se llama CELLE, Central de Equipos y Esterilización. ¿De dónde surgió esa palabra? Claro, de algún otro país de donde trajeron este término. Y nosotros no lo cuestionamos. Y junto con esa parte que no cuestionamos, pues tampoco estamos cuestionando, por ejemplo, por qué razón le llamo área roja o área verde o área azul al lugar a donde estoy trabajando. Entonces, ¿cómo le deberíamos de llamar bajo un conocimiento razonado? Centro de reprocesamiento de dispositivos médicos estériles o reutilizables. Fíjense por qué es tan importante. Alguien un día me dijo, estás mal porque no se debe de decir reprocesamiento, sino procesamiento. Bueno, no, porque el prefijo re quiere decir que es algo que estoy haciendo muchas veces en el mismo instrumento o dispositivo. Así que algo que hago, un procesamiento que hago en repetidas ocasiones, se llama reprocesamiento. Pero además, este es un término establecido y utilizado por organismos reguladores para definir el proceso que vamos a hacer. Y entonces es muy diferente hablar de un centro de reprocesamiento a hablar de una central de equipos de esterilización sin normas, sin fundamentos o sin una estructura bien definida. Cuando hablo de un centro de reprocesamiento, quiero hablar de un lugar que debe de cumplir con condiciones específicas de ambientales, de estructura, de equipamiento tecnológico, de innovación y, por supuesto, de un personal dotado de competencias para poder desempeñarse. También cuando hablamos, por ejemplo, de proceso estéril o de proceso de esterilización, son dos términos que se pueden confundir. Cuando yo hablo de proceso estéril y pretendo con ese término referirme a todo el reprocesamiento, estoy equivocada. El proceso estéril solamente se está refiriendo a lo que hago adentro del autoclave, porque el reprocesamiento de los instrumentos empieza siendo sucio. El proceso estéril no puede ser estéril si empieza siendo sucio. Y además, el proceso de esterilización es un concepto adecuado, pero el proceso de esterilización es lo que pasa adentro de un autoclave en un equipo de esterilización de alta o de baja temperatura en el cumplimiento de ciertos parámetros que van a definir la muerte de los microorganismos. Así que vuelvo a repetir.
se llama reprocesamiento o procesamiento de dispositivos médicos reutilizables. Ahora, si no están de acuerdo, pues peleense con la Organización Mundial de la Salud, porque aquí en el manual dice descontaminación y reprocesamiento de dispositivos médicos para el cuidado de la salud. Así que no es un término inventado. Lo mismo sucede con los documentos del Instituto Robert Koch en el Libro Rojo para el Tratamiento de los Instrumentos y, por supuesto, lo mismo sucede con términos que utiliza la AMI para algunas normativas específicas, aunque esas normativas no sean la ST79, pero es un término aceptado también por esta Agencia para el Avance en la Instrumentación Médica, que es un organismo regional de Estados Unidos. Sucede lo mismo con términos como sanitizar, solo que este término no es incorrecto, pero es un anglicismo. Y hoy, sobre todo en estas épocas de COVID, todo el mundo utiliza sanitizar. Y sanitizar es una palabra mal empleada, porque sanitizar se refiere a desinfectar, a higienizar, hacer que algo sea higiénico, adecuado para su uso. Y tenemos algunos otros, uno que a mí me molesta en particular, que es el embalaje. El embalaje es un término mal utilizado. Embalaje es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos para protegerlos y o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento. Pero jamás el término embalaje está refiriéndose a mantener la esterilidad de un dispositivo médico. Entonces, el objetivo es preservar la calidad de la carga, a la vez que se mantiene a salvo en todas aquellas operaciones en las que se ve envuelta durante el trayecto entre el exportador y el importador. Ese es el término de embalaje. Nosotros no embalamos, nosotros empaquetamos, así que yo utilizo un empaque. Un empaque que es una barrera microbiológica que cumple con otras miles de condiciones distintas a lo que puede cumplir una bolsa de papel o una caja de cartón o una caja de plástico o una caja de madera, que son los elementos con los que se hace el embalaje. En mi central de reprocesamiento lo que hago es empaquetar y para eso utilizo barreras microbiológicas que son el polipropileno o el papel crepado o las bolsas mixtas o las bolsas de celulosa o los contenedores rígidos, pero el proceso se llama empaquetamiento y el dispositivo con el que lo voy a hacer se llama empaque y está definido así por la ISO 11607 y por la FDA, que define que un empaque es un dispositivo médico que constituye una barrera contra los microorganismos y protege al instrumento de su recontaminación después de la esterilización en una cámara de esterilización. Y así podríamos hablar de muchos otros términos. A la gente le gusta decir que lava el instrumental con un jabón y en realidad lo lava con un detergente. Diferentes, por supuesto. Fundamental que ustedes, como profesionales de la esterilización, utilizando una terminología técnico-científica adecuada, entiendan que un jabón es un elemento sintetizado a través de ácidos grasos que va a generar una contaminación mayor en nuestros instrumentos. Por eso no me lavo las manos con jabón quirúrgico, pero no lavo el instrumental con jabón quirúrgico, porque el concepto de suciedad se refiere a grasa más polvo y cualquier otra cosa que se adhiera. Si yo lavo el instrumental con jabón, estoy generando una mayor contaminación. En cambio, el detergente es un agente limpiador sintetizado a partir de ácidos químicos que está diseñado precisamente para romper la tensión superficial del agua y eliminar la suciedad que no es soluble en agua, que se llama grasa. Por lo tanto, lo que yo debo de utilizar no es un jabón, sino un detergente. Hace muchos años, una amiga que aprecio mucho me decía, es que los indicadores se quedaron crudos y yo pensaba en un pastel o en un cacho de carne, nunca en un indicador químico. Los indicadores químicos
cambian de color o tienen un viraje o no. Pero eso no significa que estén crudos porque yo no cocino a los indicadores. Los indicadores son elementos que me van a ayudar a monitorear lo que sucede al interior de una cámara de esterilización. Sucede lo mismo con el término validación. Validación significa obtener datos, registrarlos e interpretarlos con la finalidad de demostrar que algo pasó adentro de esa cámara de esterilización. El monitoreo es un concepto diferente. Cuando yo valido, tengo que hacer una serie de procesos que me van a llevar a determinar que adentro de la cámara de esterilización, en 12 puntos de medición de temperatura, sí hubo el cumplimiento de esos parámetros críticos. Esa validación se va a llevar a cabo a través de la calificación de la instalación, del funcionamiento y de la operación. Y entonces voy a tener un documento de validación del equipo que yo utilizo para esterilizar. El monitoreo solo se refiere a monitorear a través de indicadores químicos y a través de indicadores mecánicos el cumplimiento de parámetros críticos. Al final, todo va hacia el mismo objetivo, que es que se mueran los microorganismos. Lo que cambia son los conceptos y lo que cambia es que nosotros podamos o no dominar el lenguaje técnico-científico específico del proceso que estamos realizando. Cuando hablamos de lavado, no estamos hablando de descontaminación. La descontaminación es un proceso que cumple con 3 niveles: limpieza más desinfección o limpieza más esterilización, pero que siempre va a iniciar con la limpieza o el lavado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a un área de lavado en una central de esterilización, vemos ahí un letrero grande que dice área de descontaminación. Y eso también es un error. Descontaminar no es lavar. Descontaminar siempre va a implicar 3 niveles de seguridad para llegar a la descontaminación o para hacer que ese instrumento o ese dispositivo sea seguro para su uso, manipulación o incluso para su desecho. Sucede lo mismo con el término desinfección. No es lo mismo hacer desinfección de alto nivel a hacer desinfección térmica. Son 2 conceptos diferentes, aunque en un nivel de seguridad se puedan evaluar de la misma manera, pero la manera de comprobar que esto sucedió nunca será lo mismo. Y pasa lo mismo con documentar y con trazar. Existen centrales de reprocesamiento que tienen cerros y cerros y cerros de bitácoras, montones de bitácoras, todas llenas de datos que no sirven para nada. Porque lo único que estoy haciendo es registrar o documentar lo que me dijeron que tenía que anotar en la bitácora. Pero realmente no estoy analizando los datos, no estoy haciendo un análisis de modo de fallo, no estoy haciendo un análisis de causa raíz para saber por qué mi carga se quedó mojada o el indicador no cambió de color o no se cumplieron los parámetros críticos. Así que es muy diferente documentar a trazar. Si nosotros solamente nos dedicamos a llenar bitácoras, estaremos haciendo nada más el registro de algunas cosas que podrían servirnos si supiéramos para qué usar esa información. Y entonces también es importante hablar de los profesionales. Cuando nosotros hablamos de un profesional, pues hablamos de una persona que debe de tener cierto nivel de competencias, una persona que debe de cumplir con características adecuadas en cuanto a las conductas, los hábitos, los valores, las competencias en conocimientos y las competencias en habilidades. Así que aquí yo no estoy hablando de un encargado de una central de esterilización. Estoy hablando de un jefe de una central de esterilización, una persona con un perfil definido, con una responsabilidad definida y también con una competencia específica. No estoy hablando tampoco de una persona que suple o que es auxiliar en una central de esterilización. Estoy hablando de hacer competentes a las personas con las que estamos trabajando. Por eso, hablar de certificación de competencias es tan importante. Demuestra por medio de evidencias que cuento con conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos necesarios
para desempeñar mi función con un alto nivel de profesionalismo. Al participar en el desarrollo del mismo, planteamos que el nivel de exigencia tenía que ser alto, porque la responsabilidad que tenemos al reprocesar un dispositivo médico que se va a usar en un ser humano es fundamental para la vida del paciente y el prestigio de las instituciones. Mi experiencia en la certificación del estándar de competencia 1343, esterilizar dispositivos médicos, fortalecerá al profesional de enfermería, porque ayudará a impulsar y promover el desarrollo de las mejores prácticas en esterilización, al cubrir los criterios de calidad y seguridad en un área de soporte crítica en donde inicia la atención del paciente. En esta etapa de mi vida, con 50 años de servicio, el haberme certificado en el estándar de competencia esterilizar dispositivos médicos 1343 tiene un gran significado, ya que me ha permitido aterrizar, concretar la teoría en las habilidades prácticas en las que se conjuga el conocimiento con las actitudes y destrezas, permitiéndome evaluarme a mí misma y de esta manera consolidar mi deseo de continuar en la difusión de este proceso que implica la reivindicación y dignificación de un servicio y un personal cuyo objetivo es la seguridad del paciente. El lograr la certificación en el estándar de competencia 1363 de gestión de las centrales de esterilización es el resultado del trabajo arduo de un grupo entusiasta, comprometido y convencido de que la estandarización es la ruta directa a las buenas prácticas en las centrales de esterilización del país. Concibo la certificación como una gran oportunidad para demostrar conocimientos, habilidades y actitudes al ejecutar la gestión con un alto nivel de desempeño. Estandarizar es unificar ideas, criterios y trabajo. La certificación por competencias significa comprobar que las actividades desarrolladas se realicen con calidad y apegadas a un proceso definido. Esterilizar dispositivos médicos me confrontó con la realidad entre el hacer cotidiano de un proceso y la definición ordenada del reprocesamiento de los instrumentos en un orden específico para obtener el resultado deseado, un dispositivo médico seguro, funcional y libre de microorganismos. Este modelo de certificación impactará en la salud y calidad de vida de las personas en quienes se utilizan dispositivos médicos estériles. Tendrá un impacto positivo en el control de costos de producción de los servicios, la gestión de riesgos de los procesos críticos en una central de esterilización y, por supuesto, en el desarrollo profesional de los individuos. Todo ello basado en normatividad nacional y estándares internacionales. Estos estándares de certificación por competencias son la base para la transformación de las centrales de esterilización de México. Bueno, hay muchos datos que demuestran que el lenguaje está en la base de buena parte de nuestras capacidades específicas, de cómo nos comuniquemos, de cómo expresemos ese lenguaje y de qué tan adaptado esté a la actividad profesional que estamos desempeñando, pues deberemos en gran parte el éxito que tengamos. Es difícil concebir un conocimiento estructurado sin la posesión del lenguaje. Sin el lenguaje no podría entenderse la construcción y el manejo de herramientas complejas, ni tampoco de otros sistemas simbólicos o de representación. Ni siquiera la conquista de un territorio tan amplio y variado como el que el hombre ocupa en la actualidad y lo que podría llegar a ocupar en el futuro puede conseguirse sin un esfuerzo colectivo de acumulación y transmisión de experiencias pasadas.
Si ustedes recuerdan, hace pocas semanas, hace unos meses, pudieron hacer el primer viaje al espacio exterior, el primer viaje turístico. Y hace décadas, bueno, eso solo se lograba a través de una gran inversión, de la fabricación de cohetes espaciales y de un gran desarrollo científico para poder hacer este viaje. Y entonces, ese esfuerzo colectivo y esa acumulación y transmisión de experiencias, de coordinación y de planificación entre muchos individuos diferentes, pues nos ha llevado hoy a los grandes avances tecnológicos y las innovaciones que existen en nuestras instituciones. Incluso el hecho de que en nuestros hospitales existan hoy robots para hacer cirugía laparoscópica, tiene que ver con este conocimiento colectivo, no de la medicina, sino de la aeronáutica. El nivel de complejidad de todos estos logros humanos es tan alto que resulta impensable sin las capacidades que se derivan del lenguaje. Y con esto yo les quiero decir que quienes nos enfocamos en la esterilización, quienes desempeñamos nuestras actividades en las centrales de reprocesamiento, pues debemos de construir nuestro propio lenguaje. Un lenguaje que ya existe porque la esterilización está basada en todas esas ciencias de las cuales ya hablamos y que lo único que tenemos que hacer es adquirir el conocimiento, profesionalizarlo y además compartirlo y transmitirlo de la manera adecuada. El lenguaje profesional es muy importante porque es uno de los medios a través de los cuales podemos lograr el reconocimiento de una profesión. Muchas gracias. Agradecemos la excelente conferencia de la licenciada Sandra Fabiola Casas Ramírez.